el texto. Yo antes no explicaba así, punto por punto el texto. Solo daba temáticas generales y la verdad que después me parece que es más útil para la preparación del examen que yo siga medio al pie de la letra del texto. A mí me aburre un poco y yo creo que lo aburrí muy fácil. Pero bueno, pero creo que es algo más esencial para después la preparación del estudio personal de la obra, ¿no? Bueno, habíamos delimitado, ¿no? el texto y habíamos empezado ya con el primer punto. No. ¿Hace calor acá o yo Sí, estoy sí, hace calor. Afuera también igual. La humedad, profesor. Bueno, el capítulo 2, ¿no? En números romanos, es la experiencia del hundimiento de una época. Bueno, eso es el título. Yo soy muy crítico, ¿no? Como no escribí nada, pero bueno, crítico en general, ¿de qué quiere hablar? Quiere hablar de qué es lo que deja Descartes a su espalda, ¿no? O sea, si hiciéramos una figura gráfica, vamos a usar los pizarrones, ¿no? Y lo tenemos a Descartes mirando acá para adelante, ¿no? Porque está medio menudo así. A su espalda, ¿qué es lo que deja? Es una época con características muy precisas. Y tiene claramente algo hacia el frente a lo que quiere él llegar. Esta tensión entre lo que deja atrás, lo que quiere abandonar, lo que niega, lo que critica y a dónde quiere llegar, es lo que nos da ubicación de cuál es el pensamiento filosófico de él. ¿Cómo lo articulan los autores? Lo articulan en torno a una crítica que hace a tres ciencias fundamentales para la época, que son la lógica. En realidad, creo que la primera es la filosofía, la lógica y la matemática. Primero hay un pequeño capitulito que creo que habla de la crítica a la filosofía. Y a la lógica, y el otro es a la la lógica matemática. y después a la matemática, porque justamente la crítica a la matemática es lo fundamental. Y después hay un tercer apartado que es los nuevos fundamentos del saber, ¿no? ¿Cuáles son los cimientos de ese nuevo saber? Ya en ese sentido, desemparentándose de la crítica a la época anterior y dando el pie a lo que va a venir, ¿no? Digo, para que tengan un esquema y esto les ayude a estudiar el texto. ¿Ve que les va a servir para el examen? Entonces, ¿qué crítica hace a la filosofía? Es medio oscuro ahí el texto. Es medio oscuro. No ha habido un filósofo que no ha dicho algo que no ha sido contradecido por otro. Qué manera de reacción. Claro, Es medio... ¿De qué habla? Habla de dos cosas fundamentales. Habla de una crítica hacia la confusión que tiene el mundo filosófico antiguo. Confusión que ve Descartes, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que critica. La confusión y la falta de ideas comunes, que son dos aspectos de la misma realidad, ¿no? Entonces, hay como que los filósofos dicen cosas medias raras, extravagantes, confusas, y por otro lado, permanentemente están como en discusión unos con otros. Falta una especie de filosofía unificada. Hagamos una crítica de la crítica. Es bastante injusta, porque la filosofía, lo propio de la filosofía es la discusión. O sea, Descartes dice, no, bueno, hay que hacer un gran acuerdo, eliminar todo lo que va dispersando una cosa para un lado, otra cosa para el otro, quedarnos hasta que consigamos verdades claras y distintas, y entonces con esa sentamos una nueva filosofía. Es un poco ambicioso. Terminaría la filosofía o no tendría... Tal cual, deja sin laburo a todos, menos mal que no se cumplió eso. Entonces, se podía ser filósofo hasta el 1600, nada más. No, es una crítica un tanto injusta, es un capo de Descartes, no es ningún gil, no lo hace de confundido. Muy capaz. ¿Por qué hace esa crítica? Porque tiene muy claro a dónde quiere llegar. ¿A dónde quiere llegar este muchacho? Como la publicidad de Nike, ¿no? ¿A dónde quiere llegar? Al sujeto que tome el centro de la escena moderna, o sea, el ser humano, el hombre. Cuando digo el hombre a veces queda como el genérico masculino y no me gusta, trato de evitarlo, pero no tenemos un reemplazo, ¿no?
ser humano. Porque aparte es con E, hombre. ¿Al ser humano? El ser humano, Al ser. ser humano, no son muy sinónimos, ¿no? Pero bueno. En concreto él habla del sujeto. El sujeto tiene una carga filosófica muy concreta. Cuando se habla del sujeto, después lo vamos a entender un poco mejor. Pero él, ¿a qué quiere apuntar? A la centralidad del sujeto. Después vamos a ver que en la antigüedad el sujeto no es el centro de la vida cultural, de la vida del pensamiento. Y a un sujeto que sobre todo esté definido por la producción. Por la producción. Que se va a expresar históricamente en aquello que llamamos revolución industrial. Perdón, dijiste que estaba como representado, no. Que el sujeto sobre todo es un sujeto productivo, que va a ligarse a la producción. Y que la expresión histórica de esa producción, de ese sujeto productivo, es la revolución industrial. El acontecimiento histórico va a ser la aparición de las fábricas. ¿Pero por qué solo en la producción? ¿Por qué como un sujeto como productivo? Porque el sujeto anterior no es productivo, el sujeto más o menos sobrevive. No es un sujeto productor. La fábrica todavía no se inventó. Es más, Pero él sabía a dónde quería llegar, ¿no? Sí. A lograr ese sujeto sí, maquinita. no tiene la bola de cristal y dice dentro O de es- 200, 150 años va a aparecer las hilanderías con máquinas a vapor en Inglaterra. ¿No? Eso no lo puede decir. Pero sí tiene, sobre todo porque hay antecedentes también que ya empiezan a encaminar hacia eso, y él tiene claro a dónde quiere impulsar esto. No lo va a tener con esta definición, pero ¿cuál es la claridad que tiene Descartes hacia el futuro? Que el ser humano puede hacerse cargo de su historia y con su inteligencia puede resolver los problemas que tiene la sociedad contemporánea. Y eso sí lo tiene claro. Y la desembocadura de esa idea va a ser la revolución industrial. Pongamos algún ejemplo para que se clarifique esto y tenga raigambre histórico. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de la antigüedad? El hambre y la enfermedad. Ninguna de las dos tiene resoluciones muy intensas. El hambre no alcanza los alimentos, por eso no es un sujeto productivo. No alcanza los alimentos, o sea, un tipo laburando de sol a sol, poniendo a todos sus hijos, laburar, toda la familia laburando, agachado sobre un surco y de pronto hay una sequía, se malogra toda la cosecha y pasan hambre. Y a veces tienen que emigrar y a veces alguien muere, enfermo por desnutrición. La historia de la antigüedad está atravesada por el hambre. Es interesante porque cuando uno mira, por ejemplo, la literatura antigua, uno de los grandes temas es el hambre, y la literatura moderna ya no empieza a tocar los problemas del hambre. Tocan otros problemas, más sociales, más políticos, más de conflictos sociales y políticos, pero no el hambre. ¿Por qué? Porque el hambre es un problema más bien antiguo. No quiero decir que no hay hambre en nuestros días, pero el hambre de nuestros días es un resultado de un desequilibrio de falta de equidad política. Alimentos hay suficientes para todo el mundo, lo que no hay es solidaridad para todo el mundo. Entonces, digamos que hay ambición que concentra los bienes en algún lugar. Solo con la comida que se tira se podría dar de comer a todos los que sufren hambre. Solo con lo que se tira. Pero en cambio en la antigüedad no se logra producir lo suficiente, no se tira nada. Y no se logra producir lo suficiente para que la gente pueda sobrevivir. ¿Cuál es la expectativa de vida? Los 40 años. Nosotros no podríamos pensarlo. Una persona de 40 años es un anciano, Yo ¿no? me hubiese muerto. ¿Cómo? Yo me hubiese muerto. Y yo no entiendo. ¿Ahí está grabando? Sí. Hola. Esos son los problemas de la antigüedad. O sea, el hambre. La enfermedad. ¿Qué problemas hay ligados a la enfermedad? Problemas básicos, por ejemplo, como las infecciones. Las más comunes, la diarrea de los niños, los bebés. Y un bebé se debate entre la vida y la muerte, y una de las principales infecciones que tiene es una infección intestinal, de pronto por contaminación de algún alimento o porque se llevó a la boca algo que tenía un cúmulo de bacterias, y no hay nada para hacer. No se puede bajar la fiebre, solamente un paliativo de la fiebre por medio de enfriarlo, de sumergirlo en agua fresca. No hay heladera. La heladera genera un montón de proliferación de bacterias. No se conocen cosas elementales como
la desinfección que provoca el hervir el agua, no se conoce el beneficio sanitario que salvó cualquier cantidad de vidas en la modernidad, que es lavarse las manos. No hay ni costumbre de lavarse las manos, ni hay todavía inventos cotidianos para lavarse las manos con jabón. Y tampoco se conoce de que eso sea una forma higiénica de prevención de las enfermedades. La forma de los baños: no existen cloacas, no existen pozos negros, y la solución urbana, digamos, de los desechos humanos es increíblemente peligrosa. Cantidad de enfermedades como la hepatitis, ligadas al maltrato, digamos, del tema de los desechos humanos, de las aguas cloacales, causa un montón de muertes. Es otro escenario. A nosotros nos cuesta meternos en eso, salvo que seamos lectores de poner alguna novela que a la vez incluya este tipo de cosas. A veces puede ser una novela que esquive estas cosas, pero si las incluye, entonces uno ve. Pero a veces la novela no muestra cómo la gente va al baño. Entonces ahí uno puede avisorar de que es una vida más amenazada. El hambre, la enfermedad, dos cosas fundamentales donde el hombre apenas si sobrevive. ¿Qué es lo que genera eso en el corazón de la antigüedad? Y un teocentrismo, porque estás colgado de la voluntad de Dios y nada más que la voluntad de Dios. Desde esa visión, él ve al sujeto como protagonista y hacedor Claro. de Imagínate que alguien que puede solucionar cuestiones ligadas a la salud es alguien que ya puede agarrar y ir adelante y hacerse dueño de su vida, ¿no? Alguien que puede agarrar y decir, no, yo voy a inventar, resolver la cuestión de las infecciones. Ni que hablar que prontamente van a aparecer cosas revolucionarias como la penicilina. Por ejemplo, medicaciones como para combatir abiertamente las infecciones. Esta visión es la que hace, digamos, que Descartes que sea un escritor que se pueda estudiar, digamos, como que se destaque. Y se destaca. Pongamos las cosas en su lugar. Voy a aprovechar el dibujo este maravilloso. ¿Qué es lo que sucede con Descartes? Que tiene antecedentes que se van agregando. Yo no quiero abundar ni en datos ni en nombres, pero por ejemplo Francis Bacon, un montón de personalidades del mundo del pensamiento, del mundo de la ciencia, van arrimando elementos que ya configuran lo que va a suceder después. Hay avances de la ciencia ya en las espaldas también, cercanas a Descartes. Lo que pasa es que Descartes es un gran estratega, o sea, esas personalidades que logran con simpleza conjugar un montón de vectores que estaban sueltos y que de pronto los hace confluir y le da la potencia de una direccionalidad que otros no supieron darle. Pero hay un montón de anticipos que él no hace, pero digamos que él aprovecha una época justa. Por ejemplo, mucho del pensamiento de Descartes sobre el sujeto ya lo había planteado San Agustín en el siglo VI después de Cristo. Y estamos hablando de 1000 años antes. Sin embargo, la época no era la época de Descartes. O sea, no había antecedentes, ni científicos, ni nada que hicieran pensar en un sujeto que se adueñara de su historia. Está claro que en ese sentido San Agustín, por ejemplo, del siglo VI, es increíblemente como visionario, pero no sirve para mucho. Sí, sirve para poder estudiarlo, para poder leerlo. Es una figura luminosa, pero no tiene la gravitación histórica que tiene Descartes. ¿Descartes toma conceptos de San Agustín? No sé si los toma, la verdad que no lo sé. Cuando uno lee, yo afortunadamente tengo los dos textos, entonces lo he podido jugar así en mi casa, de leer La ciudad de Dios, que es un libro fabuloso de San Agustín, y he buscado las citas donde habla sobre el sujeto, la intimidad del sujeto, la personalidad, cómo la base del sujeto es su propia conciencia de pensar, que es lo que dice Descartes, lo vamos a ver después. Y uno lee el discurso del método de Descartes y lo compara una cosa con otra, y es increíblemente similar. ¿Cómo se llama el libro de San Agustín? La ciudad de Dios. Chivitas de ahí. Bueno, critica entonces a la filosofía. Yo creo que es una crítica un tanto como injusta, lo podemos decir parados desde el lugar donde estamos y con el respeto que me merece, porque yo soy un perejil y esto es un cráneo. Pero no dejo por eso de tener la posibilidad
de hacer una crítica que lo que él critica, esa especie de discusión permanente de la filosofía, es una crítica la verdad que propia de la filosofía. claro. Entonces, pero está claro de que él es un estratega y necesita quizá una filosofía que sea más clara. ¿Por qué? ¿Contra qué está luchando? Fundamentalmente lo dice el texto, con el antecedente de Aristóteles. ¿Por qué con Aristóteles parece que fueran, no digo enemigos, pero por qué contradice tanto la filosofía de Aristóteles? Al punto de que claramente dice que él lo que tiene que hacer es superar la filosofía de Aristóteles. Como que hay que lograr algo que la reemplace. Porque la filosofía de Aristóteles daba unas posibilidades de relación del hombre con la naturaleza que eran mucho más respetuosas, diríamos ahora, mucho más livianas. No era un sujeto que se adueñaba de la realidad. En la otra comisión de primaria, un alumno, Marcos, hizo un comentario que me pareció genial. Dice, y no sería así, dice él, que el ser humano de la antigüedad más bien estaba modificado por la realidad y el ser humano moderno modifica la realidad, tiene conciencia de modificar. Digo, me parece genial. O sea, es el equilibrio justo. O sea, y Aristóteles tiene una filosofía que pone también al hombre como un hombre que pasea por la realidad y es modificado por ella. Por eso respetuosamente camina. Si uno tuviera que decir, no me voy a meter en la filosofía de Aristóteles para no dispersar, pero si uno tuviera que definirla con simpleza, es una filosofía que a lo que apunta es a un sujeto contemplativo de la realidad, que es una instancia muy bella de la filosofía, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo con eso. ¿Y tiene que ver con el despertar de alguna conciencia también o no? ¿Aristóteles? No, Descartes. Sí, una conciencia política, o sea, alguien que se arremanga y que arregla las cosas, ¿no? Alguien que empieza a hacer. Se hace cargo de la historia. Claro, se hace cargo, la protagoniza. Aristóteles, digamos, como que lo contemplaba de ahí quietito y... Quizá no le queda otra cosa, claro. ¿no? Seamos respetuosos con ambos, ¿no? No, sí, pero digo, claro. para entender un poco la diferencia. Sí. También digamos una cosa. Esto ahora vamos a hacer unas críticas también a esto, ¿no? Claro. Porque también es cierto que esto generó también cosas que nosotros hoy criticamos mucho, como la contaminación ambiental. El sujeto en medio del mundo que sueña Aristóteles es un sujeto más respetuoso del medio ambiente. Entonces, hoy se vuelve a reivindicar mucho de la filosofía de Aristóteles. Porque nos damos cuenta de que primero que no era ningún estúpido, Claro. y después que tenía una relación mucho más creativa, más plástica con el entorno, ¿no? Esto es una relación más agresiva con el entorno, claramente agresiva con el entorno. Tendría que haber habido... ¿Eh? algo intermedio entre Y es eso. interesante esto. Nosotros vamos a buscar vamos a buscar una alternativa, que no sé si es el intermedio. Quizás son etapas que se tienen que pasar Es para... cierto, es cierto. ¿Para Esto qué respondía llegar a a esta una- época, esto respondía a esta época y esto Claro, respondía a esta época. Siempre la filosofía en ese sentido siempre rescata los espacios que responden a su época concreta. Quizá a veces no lo logramos entender ni nos resulta muy atractivo porque nosotros no estamos en esta época y por eso no la entendemos del todo. Yo he hecho una elección y por eso no vemos filosofía antigua, porque empezamos desde la modernidad, porque lo que nos da un pie de 200, 300 años para entender la etapa actual, porque nosotros estamos en la modernidad y lo que estamos viendo son los fundamentos de la modernidad, ¿no? Critica la lógica. ¿Qué dice la lógica? ¿Habíamos hablado algo de la lógica? No. La lógica es algo que inventa Aristóteles y que se refiere fundamentalmente a la estructura del pensamiento. Ahí no dice mucho de la lógica, dice que la critica, dice por qué la critica, pero no explica qué es la lógica. Se supone que uno lo busca por otro lado. ¿Algunos estudian lógica en la escuela? Los que estudiaron pensamiento científico, Sí. así, a veces tienen algunos elementos de lógica. Y se estudia lógica, por ejemplo, en el CBC, cuando alguien hace Metodología. metodología, claro. La lógica es la estructura del pensamiento. A Aristóteles le interesa estudiar cómo son los casilleros vacíos de la modalidad del pensamiento humano. Es muy interesante. Si lo lleváramos en la historia, proyectáramos ese comienzo de Aristóteles, llegaríamos al pensamiento científico y a la neurobiología.
con las herramientas que tiene el pobre Aristóteles en el siglo VI a.C., anda en patas caminando ahí en la arena en Atenas, y un mundo totalmente distinto al nuestro, ¿no? No se inventaron ni los anteojos todavía. Entonces, ¿qué puede pretender con esas herramientas? Sin embargo, es un bocho, y él estudia la estructura del pensamiento. Explico muy brevemente para no perder más tiempo del necesario en esto, pero ¿qué sería la lógica? Por ejemplo, hay una estructura del pensamiento que hace generar conclusiones posteriores a lo que llamamos una premisa. Voy a poner una premisa, voy a poner conclusiones. Por ejemplo, cada vez que la presión es baja, que la humedad es muy alta, hay máximas probabilidades de lluvia, ¿no? La conjunción de alta humedad y baja presión, ¿no? Da posibilidades de precipitación. Primera premisa sería la baja presión. Segunda premisa sería la alta índice de humedad. Conclusión es la gran probabilidad de lluvias. Y eso sería una estructura del pensamiento, porque de alguna forma yo le puedo sacar los elementos que hablan de la presión, de la humedad y de las precipitaciones, y la misma deducción la podría elaborar sobre otro tipo de cosas, ¿no? Y podría también aplicarlo a otros elementos, ¿no? Si hay gran acción muscular con poca preparación física, por ejemplo, mucha probabilidad de un desgarro. Entonces, hay una estructura deductiva que Aristóteles estudia como si fueran casilleros vacíos, y a él no le interesa el tema de la humedad, la precipitación o los desgarros. Lo que le interesa son los casilleros vacíos para entender cómo funciona la cabeza, la mentalidad, la estructura del pensamiento. Es muy inteligente, ¿eh? Y esto yo lo digo así rapidito, y él hace un tratado de lógica muy sofisticado donde pone, por ejemplo, falacias. ¿Qué es una falacia? Tengo muchos amigos que le robaron en la calle. Yo camino mucho por la calle, alguna vez me van a robar. ¿Qué sé yo? Una conclusión, ¿no? Mi vieja, pobre, tiene 84 años, cada vez que golpean un viejo, listo, cada vez se encierra más. Digo, mamá, lo que te va a matar es no caminar. La televisión te va a matar. Entonces te pasan 800 veces con una crueldad terrible. Digo, ¿por qué pasa eso? Si todos los viejos se asustan. El otro día veía un viejo ahí, todo lastimado, pobre, hablando. Te da un dolor bárbaro. Digo, ¿para qué sirve eso? Para asustar a los otros pobres viejos. Sí. Digo, en todo caso hagan algo para que los viejos no golpeen, pero eso no sirve para nada. Mayor prevención que la que se tiene no se puede tener. Y lo único que hace es que estén alterados, que se mueran de un ataque al corazón porque tienen un pánico bárbaro, que lo están acechando, o cuando sienten un ruido. Entonces, eso es una falacia, o sea, hay una estructura de pensamiento fallida. Entonces Aristóteles la estudia como una estructura donde a veces las premisas no son propias para llegar a una conclusión definitiva. Y a eso le llama falacia, ¿no? Lo que se llama una inferencia corrupta. O sea, es la conclusión a la que se arriba es una conclusión desmedida de las premisas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Es solo para dar una idea de lo que es el silogismo. ¿Cuál es la crítica que hace Descartes y su melena? Envidia. ¿Qué? No, ¿vos no habías descubierto que era Descartes? No, es Descartes. Está así, está medio... Es como que quiere llegar. Esto está detrás del destino del sujeto moderno. ¿Por qué critica la lógica? Porque dice que es puramente silogística, o sea, eso de esos casilleros vacíos, no le interesa mucho. Es cierto que en la lógica se va a llegar a algo mucho más completo, mucho más útil. La verdad que funcionó bárbaro durante 2200 años. O sea, entre Descartes, que es de 1600, y Aristóteles, que es del 600 a.C., hay 2200 años. O sea, es muchísimo tiempo. Entre nosotros y Descartes, ¿cuánto hay? Un montón.
400. 400. 400 años. Nada. Por- en comparación. A comparación, nada. 2200 contra 400. Gracias. O sea, lo nuestro es súper cercano a esto, y esto sustentó el pensamiento de toda la antigüedad. Profe, ¿nos puede Sí. repetir por qué critica la lógica que me quedó? Es que no lo terminé de decir. No, La lógica la critica porque dice que es puramente silogística. El silogismo es esto de esa estructura del pensamiento. Y ahí dice una cosa que nosotros la vamos a rescatar, que el libro no lo rescata, y no es para menos porque son italianos los autores, pero nosotros no lo somos. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que la lógica sirve para arribar a la verdad, pero no para conquistarla. Y esta es una palabra que es importante para poder entender a Descartes. Porque toda su filosofía va a ser una filosofía conquistadora. O sea, es un sujeto que conquista la industria, conquista la naturaleza, conquista las enfermedades y las vence. Hay una idea casi Omnipotente. soberbia, muy omnipotente, pero a la vez también con un antecedente de violencia. ¿Por qué? Porque la conquista no es cualquier relación. Es un vínculo que solo puede pensar al que está enfrente como un vínculo asimétrico, o sea, alguno es importante, el otro no lo es, alguno sabe, el otro es ignorante, alguno puede y el otro es impotente. La conquista es una relación asimétrica de violencia, de dominación. ¿Cuál es el antecedente histórico que tiene Descartes de esta cuestión ideológica de la conquista? La conquista de América, 100 años antes. Muy cercanamente tiene Descartes la conquista de América. Perdón, esto de que sirve para arribar a la verdad, pero no para conquistarla, eso era, digamos, esa es la crítica que él le hace. A la lógica. A la lógica. A la lógica. Pero más allá de la crítica a la lógica, a nosotros en concreto nos viene interesante para poder pensar justamente en este criterio de entender la filosofía como una filosofía conquistadora, como una vinculación ideológica de Como que él se conquista. apoyaba en eso. Claro, tiene una idea y se ven los resultados. Claro. Y cuando veamos la producción de Descartes, que son por ejemplo las 4 reglas del método, nos vamos a dar cuenta que es un método de conquista de la verdad. Entonces, ¿cuál es la base que tiene sobre la conquista de América? Y que la conquista de América le da la posibilidad, primero, de pensar al mundo como una sola realidad. Nosotros podríamos decir hoy que claramente se podría hacer un paralelo. Colón conquista América y Descartes conquista el sujeto. ¿No? O sea, hay una conquista de tipo ideológica, a posteriori, que es coherente con lo que ha pasado 100 años antes, que ha sido un sujeto capaz de conquistar un continente. O sea, la conquista de América es el antecedente claro de esa potencia conquistadora ideológica. Ese nuevo sujeto moderno, no quiero hacer muchas ramificaciones porque tengo el temor de marear, pero sería interesante porque veríamos todas las consecuencias. Fíjense qué paradójico. Este sujeto moderno es el que va a volver en Mariano Moreno, en Belgrano, en San Martín, como revolución emancipadora. Serán las ideas revolucionarias. La revolución de Mayo es casi como una copia de la revolución francesa, que es aquello que inspira a este sujeto conquistador, que por eso le corta la cabeza al rey. Pero es medio paradójico, porque por eso algunos van a decir, y bueno, de alguna forma se va a oficiar una segunda colonización, y cuando venga a la escuela se va a oficiar una tercera colonización, porque parece que se vuelve a repetir otra vez el proceso de que alguien reprime la cultura popular, de los pueblos originarios, de las culturas de los